Muy buenos días, estamos ya en la entrevista.com, hoy jueves 15 de junio del presente año 2017 y como cada jueves, pues lógicamente con nosotros el compadre Xavier. Muchas gracias, compadre. Al contrario, mucho gusto, es un verdadero honor estar aquí. He estado tratando de sacarte de tu ronco pecho de qué se trata el tema de hoy. Y me tienes así en ascuas porque como la vida te da sorpresas, pues sorpresas te da la vida. Esto lo cantan ahí, sorpresas te da la vida, Pedro Navajas. Pedro Navajas. Así es. ¿Cuáles son esas sorpresas, compadre? Pues el día de hoy el tema es un tema sorpresa porque no está preparado nada, es una auténtica sorpresa. Hoy voy a hablar, con el permiso de ustedes, voy a hablar de un personaje de la vida de Yucatán. Es una persona a la cual yo le tengo un aprecio muy especial, mucho respeto, mucho reconocimiento, y me siento muy honrado de que él me distinga con su amistad. Hoy voy a hablar de un señorón que se llama David Heredia Montañez. Honor a quien honor merece, porque él ha sido galardonado, ha sido merecidamente, recibió la distinción del Premio Estatal de Periodismo por su trayectoria de más de 40 años en la actividad periodística, y la Asociación de Comunicadores 7 de Junio Yucatán le otorgó este merecidísimo reconocimiento como Premio Estatal del Periodismo por su exitosísima trayectoria. Y quiero decirles que yo tengo la fortuna de haberlo conocido hace muchos años, estamos hablando de por allá de 1977, cuando tuve la fortuna de compartir con él muchas horas de trabajo en aquella Secretaría Federal, que era la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, en la que él era el jefe de comunicación social de la dependencia en el Estado. Y desde aquel entonces compartimos mucho porque esa secretaría tenía muchas actividades, era una auténtica secretaría de obras públicas, tenía obras en toda la entidad, y no estoy exagerando, de las varios miles de localidades pequeñísimas que hay en el Estado y que había en aquel entonces. Pues en aquella había por lo menos una obra en cada comunidad, por lo menos una cancha de básquetbol había en alguna localidad. Y se hacían muchas obras, se hacían las carreteras, los caminos alimentadores, caminos rurales, aeropistas, se restauraban iglesias, conventos, había un programa de sitios y monumentos, se construyeron varios paradores turísticos, como el caso del parador turístico de Loltum. Se hacían mejoramientos de vivienda, se hacía agua potable, alcantarillado, en fin, había un universo enorme de actividades. Y David, sitios y monumentos, sí, los conventos, cuando se restauró el convento de Cisal en Valladolid, el San Bernardino, la iglesia de Yaxcabá, en fin, acompañamos al arzobispo en aquella gira famosa donde se le entregaron las obras al arzobispo en Ixmul. Y bueno, y David siempre fue muy activo, muy participativo, y eso es un motivo realmente de orgullo, porque me consta cómo él trabajaba de veras día y noche apoyando a los programas de la Secretaría, difundiendo el quehacer, que era mucho el quehacer, pero también se fajaba recorriendo el Estado. Si hay alguna persona en Yucatán que conoce, y no lo digo nada más por decir, sino que lo puedo comprobar, si hay alguien que conoce todos y cada uno de los rincones de Yucatán, es David Heredia. Porque él no solamente recorría con nosotros en la Secretaría durante toda la semana los poblados y las obras que se tenían en el Estado, sino que además en los fines de semana, para variar un poco, se iba con su compadre, don Luis Ramírez Aznar, a hacer recorridos, y bueno, le ayudó a don Luis a hacer aquel famoso libro de la Ruta PUC, y después se hizo la carretera en esa Ruta PUC, la carretera Ticul-Santa Elena, donde pasa por Salvil, Lapná, Xlapac. Bueno, pues David ya había recorrido esas zonas arqueológicas con don Luis, y Luz y Sonido de Chichén. En una ocasión le dije, oye, David, compadre,
Yucatán no tiene lagunas porque, bueno, sí tiene corrientes superficiales en la costa, ¿no? La ría de Celestún, la de Río Lagartos, en fin. Sí hay algunas, pero en la costa, pero al interior del estado no. Y me dice, sí, hay una laguna y te voy a llevar a la laguna. Y nos fuimos a recorrer, nos metimos por una serie de caminos, brechas, después nos metimos en unos terrenos hacia campo traviesa. Finalmente llegamos a la laguna de Yalajau. Y fue un momento maravilloso porque él ya había recorrido ese lugar y nos explicó que allá también había algunos vestigios arqueológicos, en fin. Y en una ocasión, a propósito de los vestigios arqueológicos, recuerdo de una de muchísimas anécdotas, que cuando hicimos el plan de desarrollo urbano ¿te acuerdas, David? El plan de desarrollo urbano de Pisté, Chichén, pues vimos que la carretera que se había hecho en la época de Felipe Carrillo Puerto, en el 29 del siglo pasado, pues había partido en dos la zona arqueológica. Entonces nosotros proponíamos que eso debía corregirse, debía hacerse un libramiento para no tener que entrar a la zona arqueológica, era un crimen. En aquella época, bueno, se hizo la carretera porque la idea era comunicar Citas con Valladolid, y la comunicación era indispensable. Y no importaba por dónde pasaba la carretera, pero pues, después se vio que había sido un grave error cercenar esa zona arqueológica de importancia mundial como es Chichén Itzá, y propusimos hacer un bypass, un libramiento, un desvío, como decimos aquí en Yucatán. Y me acuerdo que le dije a David, vamos a recorrer. Ya el Instituto Nacional de Antropología e Historia designó a un arqueólogo de reconocido prestigio mundial, que es experto en las cuestiones mayas, para que nos haga el favor vamos a recorrerlo con él físicamente para que él nos indique por dónde podemos pasar la carretera y no dañar más la zona arqueológica. Sí, cierto. Y nos fuimos con el arqueólogo famosísimo, de reconocido prestigio mundial, y pues llegamos allá, y él nos guió, y nos metimos allá en el monte, y después de estar recorriendo varios minutos allá, pues veíamos que el arqueólogo como que ya estaba un poco descontrolado, y llegó el momento que el arqueólogo se perdió, nosotros nos perdimos con él, porque ya no buscábamos por dónde salir. Entonces, David, pues... David, por favor, ven a rescatarnos. Y llegó David, a ver, venga, no se preocupe, síganme. Y ya nos sacó de ahí, del monte, nos rescató, hasta el arqueólogo se quedó asombradísimo porque era experto en esa zona y se perdió la zona, el arqueólogo del mundo maya, ¿no? Entonces, David así es, él es muy activo, y me dice, no, es que él ya había recorrido la zona arqueológica, ya se había metido por todos lados, para él no hubo problema, y por eso nos rescató y nos salvó allá de morir de calor, porque estaba el calor infernal y no teníamos, entramos de manera improvisada. Y finalmente se hizo el trazo del libramiento, se logró que ya la carretera, el tránsito ya no pasara por la zona arqueológica, y que se desviara, y bueno, y ahí sigue, hasta la fecha sigue funcionando ese libramiento donde nos salvó la vida David, cuando nos rescató allá. Pues muchas gracias, compadre, de estar rememorando estas anécdotas que son miles, no sé, muchos me han ofrecido que por qué no, o me han pedido que por qué no escribo un libro. Le digo, no, va a ser una enciclopedia, pero me matan si llego a escribir todo lo que realmente he pasado en este Trafalgar de 3/4 de siglo, 75 años de vida. Pues ha sido increíble, pues, pero ¿cómo comenzó esta aventura? La aventura de la comunicación. De hecho, yo estudio arqueología, pero pues, muy poco lo ejercí. Lo ejercí como un investigador de la cultura maya en cuanto a todas las zonas arqueológicas, más de 1,600 sitios arqueológicos en la península debidamente detectados. Tan es así que aparecen en el Atlas Arqueológico de la Península que hizo Norberto González y su esposa, de los cuales casi un gran porcentaje de ellos habían sido sitios por nosotros visitados. Don Luis Ramírez era el que escribía y yo era el que andaba en las brechas y en los caminos y en la orientación. Fíjense de un detalle, orientarse en el monte no es fácil. Orientarse de los muchos brechas y caminos que la gente va haciendo para sus milpas y sus
todos sus terrenos y sus lotes y sus mecates, como dicen ellos. No es fácil, sobre todo si te topas con una selva un poquito más alta que la selva baja que acostumbramos aquí. Te das cuenta de que te saca del contexto de dónde estás y cómo orientarte. No sé, creo que me pusieron una brújula especial para eso. Y hemos estado incluso hasta de noche, saliendo de un brete de alguna comunidad. En una ocasión me mandan a promover, porque yo era promotor de obras de desarrollo rural, me mandan a promover a un lugar que se llamaba San José Oriente. San José Oriente está entre Izamal, Cantunil, Joctum y las comisarías de Izamal, que exactamente en medio, pero no había ningún medio de comunicación más que donde pasaba una plataforma y nosotros no podíamos pasar allá. En el caso pues nos agarró la noche, llegamos a esa comunidad, nada más existía una escuelita de un aula, sin energía eléctrica, sin nada, los niños en la lluvia bañándose desnudos, y sin pena ni gloria, niños de todas las edades, bañándose en los charcos y en las cosas estas, o sea, algo así selvático. Y luego para salir de allá, ya prácticamente de madrugada, pues era cómo orientarse. Bueno, pues finalmente yo le dije, miren, si agarramos por acá, nos vamos a tener que bajar algunas albarradas de terrenos, pasamos la camioneta y llegamos a Izamal. Y casi en la madrugada salimos del brete. Pero así como eso han sido miles de aventuras que hemos tenido. Y me da gusto porque logramos hacer más de 700 reportajes de todo el estado y parte también de Quintana Roo, porque empatábamos todo lo que era el sistema carretero de Puerto Juárez, en este caso de Bacalar hacia allá, y el primer reportaje que se hizo en 1970 fue el de Bacalar. Esto es muchas cosas que se pueden recordar, compadre, son sorpresas que da la vida. Muy gratas, y además déjenme decirles que David incursionó en el periodismo y de manera autodidacta y se formó en la lucha, y no solamente ha hecho reportajes, también ha escrito libros, y un libro que realmente me sorprendió gratamente y que debo decirles que es un acto de valentía. Cuando me tocó venir a Yucatán, ya recién concluí mis estudios en la capital de la República y empecé a trabajar en Yucatán por parte de la Secretaría de la Presidencia, me sorprendió muchísimo que la clase política, sobre todo, y no solo la clase política, la gente en sí, había un periódico que tenía una ascendencia tremenda sobre la conciencia de los yucatecos. El Diario Yucatán, y que los políticos de aquel entonces, estoy hablando del siglo pasado, solo hablaban del Diario Yucatán. A mí me sorprendía mucho cómo la influencia que tenía el diario sobre ellos, y David tuvo la osadía de escribir un fabuloso libro, magnífico libro que se llama Juegos de Papel, donde él hace un análisis riguroso de cuáles fueron los orígenes de los fundadores del diario, cómo llegaron, cuáles eran sus intereses, cómo hicieron el diario, de dónde surgió el diario, cuál ha sido la influencia que ha hecho en Yucatán el diario, y tuvo la valentía de hacer esa tomografía, de desnudar al diario, y que eso pues realmente al leer ese libro pues te abre los ojos y te dice, bueno, realmente ¿cuáles son sus intereses realmente que manejan ellos en el Diario Yucatán, que han manejado, y cómo han explotado esa fuerza que siempre han tenido y que antes era avasalladora. Yo recuerdo en una ocasión le compré a una mestiza frutas, y la mestiza me llamó mucho la atención que tomó los centavos, inmediatamente fue a comprar su diario, el Diario Yucatán, y yo le pregunté, oiga, ¿y ya desayunó usted? Me dice, no, primero leo el diario y después que yo venda más, compro mi desayuno. O sea, la gente prefería
comprar el diario que desayunar, ¿no? Entonces, una influencia bárbara, pero no una influencia a veces no muy positiva. Algún amigo nos decía en una ocasión, y se lo comentamos a Waldelberg Karakowski, el representante del IFE, que el diario Yucatán no solo manchaba la conciencia de los yucatecos, no solo manchaba los dedos, la tinta de los lectores, sino que manchaba la conciencia de los yucatecos, porque sí, realmente era una influencia. Su tendencia del diario muy marcada hacia la derecha, y la casta divina, y la sangre azul, y toda la reacción contrarrevolucionaria que se vivió en el país. Pues aquí el Yucatán siempre fue contrario a la Revolución Mexicana, ¿no? Y David tuvo la osadía de escribir ese libro, que se los recomiendo. Entonces, David también debe ser reconocido como un buen escritor, porque también tiene libros, y ojalá y algún día haga sus memorias, ojalá. Tiene muchísimas anécdotas muy agradables, tiene un acervo fotográfico envidiable. Tú quieres que me maten. Entonces, esa colección de fotografías. Si nos queremos tanto. La fotografía que tiene de las zonas arqueológicas. Debemos separarnos, es como dice la Entonces, canción. David, miren, realmente... este fenómeno, que hay que explicarlo porque es un fenómeno, y en esta entrevista hay que sacar y aclarar muchas situaciones. El Diario de Yucatán, porque hay que hablar de ellos, es un magnífico periódico. Como periodistas nadie les puede quitar la batuta de que son un estandarte del periodismo, pero tampoco hay que ensalzarlos para que se sientan ellos la Biblia, ¿no? Hay que decir la verdad. A mí me hicieron una reflexión precisamente por la gente que conoce la vida pública del Estado y del gobierno con respecto a la situación partidista. Aquí se ha hecho un bipartidismo, aunque existan otros partidos, pero es un bipartidismo PRI-PAN. El Diario de Yucatán, con mucha visión, había detectado cuáles eran las tendencias en la ciudad capital y en el resto del estado. Con respecto a qué partido prefieren, ¿qué es lo que hacía el Diario de Yucatán? El Diario de Yucatán tenía un logotipo a su disposición, que es el Partido de Acción Nacional, el PAN. Y el gobierno, pues lógicamente, pues era en aquel entonces solamente PRI. No habían partiditos, ni mucho menos. El caso es que al ver esta situación entre la casta divina y los jodidos, por así decirles, ¿no? El diario se aprovechaba de esas situaciones. Él normalmente ya tenía amarrado a su presunto, o sea, al que quería él poner para su partido, para el Partido de Acción Nacional. Y el otro era cómo inducía a la población, a los políticos, al gobierno en el poder y a todas esas gentes que deciden finalmente el dedo, es el que va a ser el próximo gobernador o presidente municipal o diputado o lo que sea. Entonces, lo que hacía es que buscaba un bueno y un malo, o un regular, un malo o un bueno y un regular. Y los proyectaba a los dos, y nada más, no se salía de esos dos nombres, o fulano de tal, en aquel entonces Pasos Peniche o lo que sea, los proyectaba, y él por el otro lado se guardaba su ficha para que se lo ofertara finalmente cuando se abriera la época de cacería. Esto era lo que hacía el diario, y la gente creía en lo que en esa Biblia se escribía y decía, bueno, pues va a ganar fulano de tal. Entonces jugaba con ambas posturas políticas. ¿Qué pasa cuando nosotros decidimos hacer una revista que se llamó Síntesis, que fue una de mis primeras revistas? Dijimos, vamos a romper esa hegemonía. Entonces lo que hicimos fue abrir el abanico y poner no a dos, sino a varios, 5, 6, 7, los que estuvieran, que fueran personas más o menos calificadas y que además estuvieran en el ejercicio de la política, en partidista y todas estas cosas. Cuando se dieron cuenta ellos que nosotros abrimos ese abanico,
Entonces ya no podían ellos señalar nada más a dos. Quisieron e intentaron hacerlo y fracasaron. Nosotros hicimos ese ejercicio y nos dimos cuenta de que efectivamente, abriendo el abanico, era menos vulnerable a quienes ellos iban finalmente a golpear. Esto fue, y lo que hasta la fecha sigue siendo, por eso es que ahorita se ve que son 10 o 12 precandidatos, porque ya perdieron ese miedo del tapado, el del dedazo, de todo. Finalmente, pues se dan muchas cosas a nivel federal, o sea, a nivel de capitalino del estado, del distrito o ahora la Ciudad de México. Los que están en ese consorcio político nacional y que quieren influir en la voluntad del yucateco, ya eso no se da. Esto es lo que ellos perdieron. Y han perdido más porque pues ahora con las redes sociales nosotros estamos viendo que es muy interesante lo que está dándose, porque ya no tienen necesidad de mandar un cuarto de plana o una media plana para anunciarse o promoverse o lo que quieren. No, ahora ya hay otros medios que están más al alcance de la población y ellos han perdido esa hegemonía. Pero no solamente perdieron eso, perdieron también la credibilidad, porque se dieron cuenta que ya les decían el Yucapam. Cuando les empezaron a decir el Yucapam, simple y sencillamente se les acabó esa hegemonía y esa credibilidad. Y al otro, pues, al diario, pues, vino una contraparte en 1993, se llamó Por Esto, de la misma familia, y vino el encontronazo. La cuña para que apriete. Para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo. Y quiero decirles también, perdón, mi querido compadre, que te interrumpa, pero quiero decirles que además David, además de sus dotes, de sus habilidades y sus dotes de periodista, pues también tiene dotes de pitonizo, porque él siempre le atina a sus pronósticos, a sus predicciones, y él siempre consulta al oráculo de Tetis. Y que no puedes fallar cuando tienes a muchos. Y claro, bueno, pero sí hace sus programas como el de Cuadrilátero, donde hay es una pasarela, y seguramente de allá va a salir el candidato, porque por ahí va la cosa, ¿no? Es el método que él siempre ha usado con mucho éxito. Y pues yo quiero realmente felicitarte, compadre, con toda sinceridad, de corazón. Por eso se llamó sorpresa, ¿no? Por eso se llamó sorpresa. No quisiste decirme. Tuve el atrevimiento de hacerlo, pero es un modesto homenaje a tu persona, a tu trayectoria. Te conozco, sé que eres un buen padre de familia, que siempre has luchado a brazo partido por tus hijos, por tu esposa, quien me honra también con su distinguida amistad. Hay entrañable cariño, pero pues reconocerte tu esfuerzo de toda una vida, tu trabajo íntegro, tu trabajo honesto, y que has llevado el pan dignamente a tus hijos, y que seguramente pues ellos se han de sentir tan orgullosos como un servidor, porque vale la pena tenerte como amigo. Que Dios te bendiga, que te dé muchos años más para que te sigamos disfrutando. Y gracias por esta oportunidad de poder utilizar este espacio, tu medio, tu negocio, que lo pones a mi disposición para que yo me pueda comunicar con el teleauditorio y meterme a la red como hacen los chavos de ahora. Pues es un privilegio para mí y quise aprovechar la oportunidad para no dejar desapercibido. Constancia de que eres un muy buen periodista, pero es un mejor ser humano. Muchas gracias por tu amistad. Muchas gracias, eres muy amable, compadre. Esa mano dura de piedra se dejó sentir. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Hasta entonces. Sorpresa te da la vida.